Bien, decía que presentar a José Ramón Valeros Candell en Elda es redundante, pero dada la naturaleza del evento, pues nos permitiremos esta licencia. José Ramón es profesor de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, es doctor en Geografía e Historia por la misma universidad, con la tesis La inmigración en la provincia de Alicante, 1960-1986. Es también miembro del Instituto Interuniversitario de Geografía y de Investigaciones Turísticas y de sociedades como la Asociación de Demografía Histórica y la Asociación de Geógrafos Españoles. Ha dirigido el proyecto La inmigración en los centros históricos, con la financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el inventario de lugares y recursos de los municipios de la Mancomunidad del Vinalopó vinculados a la Guerra Civil y las posibilidades de utilización turística de los mismos. Ha participado asimismo en numerosos proyectos, la mayoría de ellos sobre migraciones y población, y además en cursos de población y gestión del patrimonio cultural en Cuba y en universidades italianas. Ha escrito también numerosas publicaciones. Voy a destacar quizás las más significativas, o por lo menos las que creo que son relevantes. El territorio de la derrota, los últimos días del Gobierno de la Segunda República en el Vinalopó. Inmigración y escuela, la escolarización en España de los hijos de los inmigrantes africanos. La inmigración extranjera en España, origen y desarrollo de la industria del juguete Nibi. Y además ha coordinado obras como Elda, 1832-1890, Industria del calzado y transformación social, La historia de Elda de 2006, que es a día de hoy una obra de referencia para nuestra ciudad, o La prensa periódica en los valles del Vinalopó, 1878-2002. Más allá de los datos curriculares que les he resumido, algunos pensamos que Valeros Candell aporta sobre todo un recorrido, una perspectiva y una visión global panorámica sobre Elda y sobre su comarca, sobre todo sobre su presente y su futuro, especialmente valiosa y necesaria, más allá de la dimensión puramente histórica, más que nunca en estos tiempos de incertidumbre. Y si la técnica nos lo permite, buenas tardes a todas i a tots. Bona vesprada. Abans de començar, voldria agrair la Societat d'Onomàstica i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per invitar-me a col·laborar en la meva ciutat i en la meva llengua a aquestes jornades. I també m'agradaria que tingueren una feliç estada entre nosaltres. Vamos a hablar ahora del callejero eldense y tratar de explicar la evolución y las dificultades que a veces tiene para mantenerse a través de lo que serían las razones del poder, pero no solo las del poder político, sino las del poder económico que arrasa muchas veces con las ciudades. Aquí tienen ustedes una calle de Elda, que la pueden comprobar todavía en la zona antigua, que es la calle de José Amat. ¿Qué ha pasado para que la calle de la Santísima Trinidad, en un país donde las autoridades piensan como piensan, haya pasado a ser la calle de un político? Pues para empezar, porque el político acabó siendo muy conservador, evidentemente, pero también porque entre la calle de la Trinidad y la calle de José Amat Sempere ha pasado por otra serie de denominaciones hasta el punto de que se olvidó el nombre original. Vamos a ver, en primer lugar, me llamó la atención la toponimia de Contacto, porque además de la compañía de Contacto hay también toda una serie de cambios curiosos. Si nos preguntamos, este es uno de los parques principales de Petrer, el Parque del Campet, y yo me planteo si hasta cierto punto estamos hablando del Campet o del Campico, y alguien pensará si estoy poniendo en cuestión la denominación. No se trata de eso. Se trata de otra serie de cosas. Como pueden ver, este es las minutas toponímicas de Petrer de 1898 y cuando vemos la parte colindante con Elda nos encontramos que por todas partes aparece la huerta, la huerta, la huerta. Yo recuerdo que algunas veces subía a Petrer por la parte de lo que aquí se llama la huerta y había gente que me preguntaba, ¿has vingut per l'horta?
y es que en realidad ese era el nombre del lugar. ¿Qué ha pasado? Pues vamos a ver las minutas de Elda y nos encontramos que en Elda esa zona se llamaba El Campico. ¿Cómo ha podido darse esta traslación? Es relativamente sencillo. Aquí tienen el plan de alineaciones de Elda del 56. Antes del año 70, Elda colmata absolutamente toda su zona urbana hasta allí. Yo recuerdo que en el 63 cambié de domicilio y me fui a vivir a esa zona. La gente le decía a mi madre, ¿qué te vas a vivir? ¿Al Campico con lo lejos que está eso? Es curioso, el plan de alineaciones de Elda, por cierto, si se dan cuenta, entre otros excesos, le hace las alineaciones a Petrer, que ni son las que luego han hecho, ni por supuesto Petrer tenía aquello como zona edificable. Pero bueno, cada pueblo hacía lo que quería. Si se dan cuenta, esta zona demuestra cómo en esos años ya está totalmente llena la zona urbana edificable de Elda en este sector y, por lo tanto, el Campico, como tal, ha desaparecido. Yo aún recuerdo algunas de las últimas casas, segundas residencias en algunos casos de antiguos empresarios. Es curioso, pero seguimos con la historia. Resulta que en el límite de Petrer con Elda, por donde transcurría la acequia hasta no hace muchas décadas, se edifica un bar y le ponen el nombre del bar, que entonces había parte sin colmatar, El Campico. Con lo cual empezamos a trasladar ese bar, que todavía sigue teniendo su nombre, a término de Petrer y se le empieza a denominar ya a la parte siguiente a lo construido como El Campico o El Campet, porque ahora ya está en el término de la otra población. Aquí tienen, en ese territorio singular, donde hay tres administraciones, a un lado tienen el bar Campico, a otro lado tienen la vieja acequia y, por lo tanto, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que hace que muchas veces en Elda y en Petrer, en la zona de la frontera que llaman, nos podemos encontrar con entre 6 o 8 plantas, un hueco por en medio, porque no se puede ocupar la zona de la antigua acequia que separaba las dos poblaciones. Si nos damos cuenta, en aquella zona, en término de Elda, todavía queda, por ejemplo, viejas fruterías que mantienen el nombre del Campico. Ha sido un traslado de un nombre de una parte a otra, pero es que incluso un traslado más allá de la población. Cambios de este tipo nos podemos encontrar muchos. Por ejemplo, aquí tienen el caso del Reventón. El Reventón, como todos nosotros sabemos, es esa loma que nos separa del otro valle medio del Vinalopó, el de Novelda, desde donde se ve tal vez la mejor panorámica de esta zona. Pues bien, el famoso Reventón sustituye, esto es un mapa de Alicante de 1859, a la cuesta del Redentor. Y a partir de ahí mucha gente dirá, claro, es que es la carretera Alicante-Ocaña, es que muchos coches tenían que subir la cuesta. Es que alguna gente veíamos a veces cuando venían los madrileños un 600 parado en aquella cuesta que no pasaban. Sí, pero cuando nos damos cuenta no son los coches. Porque, de nuevo, con las minutas de Petrer, en la parte suya nos encontramos el Reventón, ya cambiado el nombre, en el año 1898. Y, por lo tanto, está ligado al otro tráfico que todavía no es de camiones ni es de coches, que se agiliza, por supuesto, el tráfico entre los pueblos cuando llega a partir de 1858 el ferrocarril. Siguiendo con cuestiones de este tipo, nos vamos a encontrar en Elda con una terrible destrucción de lo que fue la vieja villa. Esta fotografía que ven ahora es la parte trasera del ayuntamiento, reconvertida en no se sabe qué, con un castillo que está siendo uno de los grandes alcázares de la zona de Alicante en tamaño y en importancia, está en un estado que podríamos considerar todavía lamentable. Y todo lo que vemos hoy de descampado entre el castillo y el ayuntamiento resulta que era toda una parte del callejero eldense totalmente destrozado. Siguiendo con esa destrucción de la vieja villa, nos encontramos que pueden ver un poco más arriba, donde están los juzgados, una plaza que yo casi denominaría la plaza de la fiesta, porque últimamente se ha llenado de cuartelillos, y esa plaza es
como indica una placa, la Plaza de San Pascual, pero no es la Plaza de San Pascual, es donde estaba aproximadamente una vieja plaza mucho más pequeña, que es la plaza, mejor dicho, plazuela o placeta, que de las dos maneras se denominaba aquí, de San Pascual. Como vemos, la toponimia baila bastante. Siguiendo con la destrucción de la vieja villa, todas esas formas de destrucción que ha habido a lo largo de los tiempos, pues bien, en el año 1936 se derriba en Elda, como también se derriba en Alcoy, por ejemplo, en todas las ciudades de mayoría social anarquista, la iglesia. El derribo de la iglesia, cuando acaba la guerra civil, lleva a reconstruir la iglesia en su lugar. Pero veremos que la reconstrucción de la iglesia no es una reconstrucción de lo que había, ni es una reconstrucción parecida, es una nueva iglesia muchísimo más grande. Y de nuevo se cargan el callejero. Aquí tenemos la calle de los Giles y la calle de la Vall, hoy denominada calle de Ortega y Gasset, después de muchos cambios de nombres. Vemos que entre la iglesia y esa calle hay una manzana de casas. Y después de la guerra civil, esa manzana de casas desaparece. Es curioso, casi toda la población sabe perfectamente que cuando llegó la guerra civil y todo aquel tiempo se derribó la iglesia. Y sin embargo, hay un silencio tupido de que también se derribó después para hacer la iglesia más grande. Por cierto, en tiempos bastante ligados a la persona a la que se le dedica la parte trasera del ábside, de ese jardincillo que han visto, también se derriba la casa de muchas personas. Entre ellas, aquella parte de lo que se llamaba la Puerta del Sol, donde más que probablemente residiera en sus años eldenses Enric Valor. Siguiendo con la destrucción y la transformación del callejero, nos encontramos que lo que aquí aparece como calle Fortaleza era, en origen, la llamada calle de la Tripa. Hoy esa calle ha cambiado de nombres. Vemos en Google Maps cómo está situado toda aquella zona en torno a lo que sería la Fundación Paurides, y lo que está claro es que con tanto cambio de nombres y tanto cambio de sitio, la vieja forma de la calle de la Tripa ha desaparecido también. La estructura urbana tradicional de Elda era una estructura urbana muy fácil, una estructura urbana de origen árabe y en algunos puntos tan estrecha que con dificultad pasaba un hombre. Tenía también algunos callejones cerrados. Esto que ven es el plano de la ciudad de 1916, cuando empieza el gran crecimiento urbanístico. Pues bien, era relativamente sencillo. Un castillo, dos plazas entrelazadas, la plaza de arriba y la plaza de abajo, que mucha gente mayor la sigue llamando todavía así, encerradas en sí mismas y conectadas con el castillo por la calle del castillo. Estas dos plazas tenían un enlace relativamente complicado con la vieja iglesia de Santa Ana. Tenían una salida por la calle de las Dueñas, un precioso nombre de reminiscencias antiguas, donde en algunos sitios se podía abarcar con los brazos la calle, y era una calle muy comercial, posiblemente la más comercial de aquellos tiempos, y desde la calle de las Dueñas se salía a una ampliación mucho más ordenada de épocas posteriores, que era la calle de San Roque y la calle Nueva. La calle Nueva, por supuesto, es una preciosa capacidad de supervivencia. Fue de Alfonso XIII y se murió. Fue de Fermín Galán, ese ya se lo dieron muerto. Fue de Francisco Franco y se murió, pero la calle sigue siendo nueva. Es decir, la pervivencia de los nombres tradicionales muchas veces se mantienen como se mantienen en muchas otras poblaciones. Los cambios de la ciudad, la expansión básica de Elda es una expansión de una ciudad que crece tan rapidísimamente que entre 1922 y 1935 es con muchísima diferencia la ciudad de la provincia de Alicante que más crece en proporción.
Si hubiéramos seguido manteniendo esa proporción, estaríamos ahora en más de 250.000 personas. Era imposible, evidentemente. Pero ese crecimiento se hace con la industria del calzado y con las organizaciones obreras. De hecho, hay algunas colonias obreras, la de Hipólito Juan, la de Damián Tudela, la de Mérito Maestre, ligadas a fábricas. Pero sobre todo hay 3 barrios cooperativos, 3 sociedades de casas baratas hechas por los propios trabajadores y con unos nombres preciosos de esa época optimista, que cabría decir. De la vieja Elda, la primera expansión de casas baratas, 1898, la Prosperidad. Después, bastante más grande, ligada sobre todo a la izquierda republicana, a los socialistas, el Progreso. Después, más grande todavía, porque ocupa también esta zona, la Fraternidad, que como su nombre deja claro, era de mayoría anarquista. Bien, siguió creciendo la ciudad, tuvo un segundo periodo de expansión en torno a 1955, aquí empieza pronto la inmigración de posguerra, al estilo de Alcoy o al estilo de alguna otra ciudad, que son precoces en este aspecto, y en la posguerra, por supuesto, también va a haber barrios significativos, diferenciados claramente de su entorno, que se siguen denominando y que algunos de ellos son de viviendas sociales o incluso de alguna manera de vivienda colectiva. Los nombres: la Virgen de la Cabeza, aún no teníamos calle de la Virgen de la Salud, pero teníamos ya calle de la Virgen de la Cabeza, no se estaban refiriendo a la religión, evidentemente. Tenemos barrio de José Antonio, las 300, como llama la población. Tenemos el barrio de San Francisco de Sales y tenemos el barrio de la Virgen de la Salud. Es decir, cada época tiene sus nombres y cada época tiene su poder. ¿Cuándo empiezan los cambios de los nombres en Elda? Pues, evidentemente, como en muchísimos otros sitios, de manera sistemática durante la Revolución Gloriosa. Una revolución gloriosa encabezada por personajes burgueses, mayoritariamente militares en cuanto al golpe, pero también civiles, y empiezan los cambios de los nombres. Es importante ver qué nombres se incorporan y es importante ver qué nombres desaparecen. Entre los que se incorporan toda una serie de nombres ligados a la glorieta, a la gloriosa. Topete, Prini Serrano, Castelar, por supuesto, aunque era una persona relativamente joven todavía y aún no había llegado ni siquiera a presidente del gobierno, pero su prestigio era un prestigio como académico, Caballero de Rodas y Pierrat. Y luego también dedicadas algunas calles a valores considerados positivos, de acuerdo con una gente de una cierta tradición, con cierto apego masónico, con cierto apego de valores republicanos, de valores cívicos. Calle de la Constancia, de la Fortaleza, de la Independencia o de la Libertad. También empiezan otros nombres. La Constitución tiene su plaza, la del Ayuntamiento, y aparece el primero de los nombres de aquella época en que se desarrollan sobre todo los nacionalismos europeos. En este caso, Colón, que sustituye el nombre de la calle de las Dueñas. ¿Qué nombre desaparece? Pues muchos ligados justo a la toponimia que nos recuerda lo que había allí. Nombres del lugar: Hospital, Matador, que es matadero, en realidad. El nombre de la calle es Matador, pero era por ello. El Mesón, el Trinquete, algunos nombres religiosos, pero solo algunos: la Purísima, San Antonio, Santa Ana, y algunos otros nombres tradicionales, como la calle de las Dueñas o la calle de la Tripa. Es la primera gran sustitución de nombres. La población era pequeña y tampoco eran muchos a sustituir. Durante la Restauración nos encontramos que la Restauración es muy larga y, sobre todo, la Restauración coge una Elda pequeña y deja una Elda mayoritariamente industrial, con grandes fábricas, con llegada de inmigración, con trabajadores desde fuera, con muchas más calles. La Restauración cambió mucho, pero hay que resumir. Se mantienen muchos de los nombres del sexenio. Castelar, que es muy resistente aquí en nuestra ciudad, evidentemente. Aparecen nombres afines al sistema también.
Alfonso XIII, Sagasta. Aumentan los nombres relacionados con los padres de la patria, el duque de la Victoria, Espartero, Espozimina, Guzmán el Bueno. La calle de Cid es complicado ver el significado. Unos apuestan de que nos estamos refiriendo al Cid campeador, otros, sin embargo, hablan de Cid, apellido, de la persona que crea esa calle de casas baratas y, sobre todo, para inmigrantes. Aparecen los grandes escritores de la lengua castellana. Aparecen las gestas recientes. Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina y estando en España, es decir, cosa rara, nos toca el de literatura siempre. Y el comandante Franco, la Operación Plus Ultra y todas las gestas de la aviación. Empiezan a aparecer personajes de la vida local. El conde Coloma, el ilustrado Juan Semper y Guarinos, personajes como el Seráfico, un trovero, podríamos llegar a llamarlo, con un arraigo enorme en el pueblo, maestros, y por primera vez van apareciendo poco a poco los nombres de algunos empresarios de la industria zapatera. Algunas otras calles empiezan a denominarse por su significado. La calle de Jardines, que se convierte en la circunvalación de una manera espontánea. La calle de Jardines en realidad era porque ahí estaban algunas de las casas de los grandes empresarios de calzado. Chocaba mucho con el resto de la ciudad. Sigue habiendo nombres religiosos en la Restauración, pero también sigue habiendo nombres del mundo obrero. Pablo Iglesias, el 1 de mayo, y luego otros nombres más o menos ligados a circunstancias especiales. El capitán Aguilar, por ejemplo, le dedican la calle cuando sabe solucionar como mediador un conflicto en la llamada huelga del hilo. Llega la República y la República también cambia sus nombres. ¿Qué tiene la República en este caso? Primera, los nombres propios del nuevo régimen. Pi Margall, Salmerón, Alcalá Zamora, presidentes de República, los mártires de Jaca, tal vez los que más ayudaron a traer la República. Por primera vez empiezan a aparecer mujeres dentro de las intelectuales del país, personajes relevantes de la cultura, historiadores, Rafael Altamira, Ferrer y Guardia como profesor, el doctor Sanchís Banús. Los jóvenes socialistas de aquí, como de toda la provincia, fueron a su entierro en Ibi a mediados de los 30, y se multiplican los nombres de los empresarios eldenses. Y además aparecen los creadores urbanísticos de la ciudad, gente normal y corriente que dirige la Sociedad del Progreso, que dirige la Sociedad La Fraternidad. Los nombres del día en que se fundó o se inauguró esas sociedades, es decir, los nombres locales empiezan a entrar. Entran también los militares recientes, algunos de gestas de aviación como Barberán y Collar, otros los mártires de Jaca. Y aparecen ya de nuevo, como había antes bastante más, los nombres neutros. La Guerra Civil cambió algunos nombres, pero de manera absolutamente efímera. De hecho, ni siquiera se tuvieron en cuenta cuando hubo que rehacer los nombres del franquismo. ¿Quiénes aparecen? Muchos nombres anarquistas, como corresponde a la mayoría social obrera de aquí, nombres de mujeres revolucionarias y el nombre de algunos caídos en el frente, sobre todo los primeros locales. Esto prácticamente ha desaparecido casi de la memoria. Queda en la memoria, eso sí, que las primeras fuerzas nacionales que entran en Elda, nacionales de Italia, derriban la lápida de Buenaventura Durruti que estaba en la calle de Jardines. Y llega el franquismo, es decir, curiosamente, como vamos a comprobar en el callejero, dan ya por supuesto que son ajenos, y yo casi añadiría enemigos, de la mayoría de nosotros, entendiendo como nosotros la mayoría de la población. El desprecio a los nombres eldenses es antológico, brutal, vergonzoso. Es decir, no les importa ni cuál fuera su ideología, ni cuál fuera su profesión, ni cuál fuera su identidad. Se cargan la calle de Juan Vidal,
luego la tendrán que reimplantar algunas con el tiempo. Se cargan la de todos los emprendedores del movimiento cooperativo local, se cargan hasta alcaldes monárquicos y hasta los empresarios locales. Las calles de los empresarios locales desaparecen. Por supuesto, se sustituyen los nombres que recordaban a las cooperativas, sus fechas de creación, la calle Fraternidad y Progreso, incluso la fraternidad, la cooperativa, se sustituye por el nombre del ahorro, como se puede comprobar en algunas de las hipotecas. Se intentan atrever a cambiar la plaza de Castelar. Oficialmente la cambian, con tan poco éxito que ya en las primeras verbenas que aparecen celebradas allí aparece Jardines de Castelar. Otras supresiones les puede parecer ridículo, pero es que todos eran sospechosos. Desaparece Buenos Aires, desaparece París, sustituida por la calle Roma, Roma era más nacional, y desaparece incluso la calle de la Paz, y se pasa a denominar la Victoria, es decir, paz, vamos a aclararlo. Y era verdad, porque la paz no había llegado a la Victoria. Y, por supuesto, se cargan los nombres de generales. Los generales, Espartero, Serrano, Castaños, desaparecen del callejero eldense. Es un auténtico sinsentido. ¿Quiénes ponen? Pues en algunos casos se olvidan de quitar cosas. Aquí tenemos el cuartel de la Guardia Civil de Elda, que hasta nuestros días, hecho en el año 34, creo que se inauguró, pagado por el ayuntamiento con anticipos de gente local, se inaugura con el escudo republicano, que todavía lo pueden comprobar que sigue estando allí, en el cuartel de la Guardia Civil. Pero es que en los olvidos hay uno muy curioso. Como prácticamente casi nadie vivía allí, la calle José Náquens, es decir, un escritor, un periodista anticlerical, republicano, pues ahí lo tienen en el plan de alineaciones de 1956, conservado perfectamente en documentos oficiales. Aquí tienen la figura de José Náquens, que es el que más logra sobrevivir en el callejero a la guerra civil. ¿Qué nombres ponen? Pues ya se lo pueden imaginar, la flor y nata del ejército. Todos los generales que le suenen los tienen en el callejero de Elda. Franco, Queipo de Llano, Solchaga, hasta gente como Martínez Anido. Por supuesto, el florido pensil de las glorias intelectuales del régimen, Calvo Sotelo, Pemán, José Antonio Primo de Rivera, Maeztu, Fernández Cuesta, Eugenio Montes, ministros. Por supuesto, también toda la mítica franquista, el Alcázar de Toledo, la Victoria, las tropas gallegas, los ultraconservadores. Es decir, todo el pensamiento filosófico o parecido anterior que defendía la tradición, que defendía los fueros, que defendía la monarquía absoluta, que defendía la Iglesia como una religión obligatoria, aparecen en el callejero local, junto a las glorias imperiales, algunas, y a nuevos nombres religiosos. Esta es la imagen del callejero de Elda. Y en la imagen del callejero de Elda, desde muy pronto van a tener también ejemplos de topofilia y de topofobia. Vamos a verlos. De nuevo, el plan de alineaciones de 1956. Y tenemos dos plazas construidas a expensas de las sociedades de casas baratas. Esta plaza, escrita como Sagrado Corazón de Jesús, en aquel año del 56 ustedes preguntan dónde estaba esa plaza, y prácticamente nadie les llevaría a ella, y esta plaza, que no tiene ni el nombre, que es la Cruz de los Caídos. Bien, estas dos plazas, una es el ejemplo de topofobia. Pueden ir cuando quieran, van a ver cómo está, van a ver la cantidad de gente que hay allí. Intentaron poner un bar, van a ver si son capaces de que les sirvan algo. Esa plaza, además, ya no es que sea una cruz de los caídos de corte
marcadamente hitleriano, le recordará la Puerta de Brandeburgo, es que además está hecha en la parte primera, desde donde está sacada la fotografía, sobre el cementerio antiguo de la ciudad. En el lado contrario, la Plaza de Castelar, creada por las sociedades obreras, con el personaje local que enorgullecía a la gente en los años anteriores, es el sitio donde posiblemente casi toda la gente de aquí tendrá su foto del Domingo de Ramos, su foto con sus padres, su foto con su familia. Pueden ir ahora, pueden comprobar las dos plazas, se sigue manteniendo. Es decir, los lugares a veces son bastante resistentes. En el plan de alineaciones van a ir surgiendo poco a poco unas calles nuevas. ¿Cuáles fueron esas calles del franquismo establecido? Pues las tenemos aquí, algunas ligadas al proceso de cristianización del país o de la zona. Concilios de Toledo, Rey San Fernando, Rey Don Jaime, todas las advocaciones que se pueden imaginar de María de Belén, Virgen de, Virgen de, Virgen de, Virgen de, muchísima. Nombres del imperio, porque es que además en aquellos momentos una imagen de recordar el imperio, tengan en cuenta que ya han perdido Marruecos y que van a perder los otros 4 lugares africanos, ya están reciclando a la población, la hispanidad, la imagen de que en el fondo el país ya no está, pero sigue. Por supuesto, continúa todo tipo de referencias a la guerra civil, alféreces provisionales, Belchite, Brunete, pero ya empiezan otra perspectiva. Hay nombres de científicos, de doctores, hay grandes personajes ligados a la historia del arte y ya empieza a haber muchos nombres no conflictivos y algunos ligados a la cultura y a la historia local, algún religioso, algún industrial y algunas calles vinculadas a nuestras tradiciones, como puede ser Alborada o puede ser fundadores del calzado. La verdad es que después el desarrollismo empezaría a preocuparse menos por los nombres y a cargarse los lugares donde estaban los nombres, con lo cual acabaron transformando todo. Vean un ejemplo. Este es la casa donde vive su infancia Emilio Castelar. Emilio Castelar, como saben, nace en Cádiz y además su casa se conserva maravillosamente en una plaza preciosa, como es todo el Cádiz desde Puerta Tierra para adentro, que es la Plaza de la Candelaria. Aquí, en su casa, antes de llegar a la República, y por acuerdo de la gente local, se le puso una lápida que todavía se conserva y la pueden ver. En esta casa vivió su infancia Emilio Castelar, que por cierto luego cuando escribe Recuerdos del Dao, las fiestas de mi pueblo, él se considera aquí que al fin de cuentas es donde había crecido. Pues bien, pueden ver la lápida, pero hay otra adosada. En el solar de este mismo edificio estuvo la casa de Emilio Castelar. El respeto, nulo, pero no piensen que es el único. Aquel callejero tradicional que hemos visto, nos encontramos con que la estructura de sus plazas, su iglesia, su mundo recogido, va a acabar desapareciendo. La calle Colón se hará enorme, en las plazas se quitará todo el espacio intermedio, pero esto no es nada, porque si se fijan en el respeto a las tradiciones y a la historia local, observen lo otro. Abrir una avenida por el castillo. Este es el plan de 1956 y hay también algún artículo en el Valle del Elda que también habla de que lo que hay que hacer con el castillo es tirarlo. El respeto menos esperable que se puede plantear. A partir de ahí, las calles siguieron aumentando, seguía creciendo el pueblo y vendrán los cambios de la transición. Yo he querido que debemos denominarlo la tibieza de la transición. Es decir, se suprimió, eso sí, la mayoría de los nombres de militares franquistas, prácticamente casi todos o todos los que hemos visto. Los nombres más destacados de Falange que estaban antes o fueron poniéndose, como se puso después, Pilar Primo de Rivera o Onésimo Redondo. Se suprimen nombres ligados al franquismo y su mítica, la División Azul, la Revolución Nacional Sindicalista, pero permanecen los nombres de los políticos franquistas. Pedro González Bueno sigue siendo todavía un nombre de calle aquí, igual que Andrés Amado. Se mantienen todos los escritores secundarios del franquismo, León, Pemán, Montes, que nadie los puso por ser escritores, los pusieron por ser franquistas.
Pemán, el señor que depura el magisterio, el señor que tiene frases maravillosas para la mujer que el buen gusto impide repetir. Pemán se puso su calle sobre la de Pérez Galdós. Aquí hay mucha gente, estudiosos de la literatura, pueden hacer las comparaciones que quieran. No fue por ser escritores. Estos nombres se mantienen todavía. Luego se tuvo especial cuidado por no atacar los intereses católicos. Por ejemplo, a la calle de Pablo Iglesias y al colegio Emilio Castelar se le puso calle del Padre Manjón y colegio Padre Manjón. Con tal de no quitarle el nombre al Padre Manjón, no se le devuelve el nombre del colegio a Castelar y a Pablo Iglesias lo pasan a la calle paralela. Es decir, hasta cierto punto se trata de contentar a todo el mundo. En un primer momento no se recuperan buena parte de los nombres ligados al callejero eldense. Algunos se han recuperado, pero algunos, como Rafael Romero, se han recuperado en la periferia más absoluta del pueblo. Y, por supuesto, hubo tibieza en recuperar a los nombres democráticos. Se recuperó los que estaban asociados a las artes, a las letras, a la cultura, pero no muchos de los que estaban asociados a la política. Y nos queda ya, por acabar, ¿qué ha pasado en las últimas décadas después de la transición? Pues bueno, hay un excesivo temor a chocar con el pensamiento tradicional. Se siguen manteniendo los nombres de los pensadores ultraconservadores, los nombres católicos se han ampliado. Se mantienen los políticos franquistas, pero no solo los políticos franquistas, es que se ha ampliado el callejero con otra serie de políticos franquistas locales de la época. Y ha sido en la época democrática. Busquen ustedes un censor, si quieren, a ver si lo encuentran. Busquen ustedes a ver si quieren encontrarlo alguien que fuera teniente de alcalde en la fase más dura o concejal con mando en plaza en la fase más dura del franquismo. Y no voy a seguir. Es decir, se hace una especie de olvido para lo que se quiere, pero no siempre. Se combinan, eso sí, los nombres neutros y hay una escasísima consideración para los nombres señeros de la cultura local. Juan Coloma no está en el callejero. Juan Semper y Guarino se ha quedado una calle pequeñísima, su colegio desapareció y es la policía local, y no hay más referencia a él que ese. Antonio Gades, el recuerdo de Antonio Gades en el callejero local es ínfimo, es un rincón. Y de todos los personajes eldenses del siglo XX, le guste o no le guste a la derecha local por sus ideas políticas, es uno de los gigantes mundiales de la danza del siglo XX. No digo es es uno de los gigantes. Pueden ir a verlo en muchos países. Busquen en determinados idiomas si aparecen los otros nombres y si aparece Antonio Gades en sus enciclopedias. Pueden ir a ver en dónde está. Está en un rincón. Y, por supuesto, hay carencias muy sangrantes. El número de nombres de mujeres es muy escaso. La historia sindicalista local es casi mínima, no se ha recuperado ni siquiera los nombres de aquella gente que edificó la fraternidad. Y hay olvidos que no son nada causales. Teófilo del Valle, el primer muerto a manos de la policía después de la muerte de Franco, no tiene calle en Elda, aunque la tenga en el pueblo vecino, no tiene calle en su pueblo. Y tampoco tiene calle en Elda Enric Valor, que, como saben o deberían de saber, vivió aquí bastante tiempo, vive aquí el comienzo de la conciencia social, vive aquí la proclamación de la República y empieza a escribir aquí. Yo querría agradecer para todo esto una serie de personajes, de personas que han escrito sobre el callejero, gente como Lamberto Amat, gente como Alberto Navarro, y por supuesto, y en este caso a veces la gente más modesta y más humilde nos da las mejores referencias. En este caso no quiero olvidar en referirme a Rodríguez Campillo, que es el que más a fondo trata esto. Y nada más, muchas gracias. Sí. Una història pròpia com Elda. Sí.
dins del País Valencià és un far, una sèrie de coses, i així reflecteix. Quan més s'implica les millors, el franquisme més hauria de ser. Això, en els pobles on no hi havia massa problemes, canviar 3 o 4 ja saps. Tot és normal des de la lògica de la domèstica i de la política. Gràcies. Molt bé, n'ha après molt. Gracias. Muy bien.